¿Cómo están, familia? Bienvenidos y bienvenidas a este segundo módulo de la primera temporada de Revolución Afectiva. Para quienes están sumando e integrando apenas este grupo, un cálido abrazo y también gracias a quienes están retornando después de haber comenzado el mes anterior con el módulo 1. Bueno, pues ¿qué vamos a trabajar en este segundo capítulo? Vamos a trabajar 3 elementos que componen una parte esencial de nuestra identidad a la hora de relacionarnos y que es importante que los comprendamos y comprendamos cómo se manifiestan a la hora de vincularnos. Y estos 3 elementos son el ego, la personalidad y el carácter. Entonces, vamos a detenernos un poco en cada una de estas categorías, primero para indagar sobre qué entendemos de ya sobre ellos y luego también para ampliar esta perspectiva, ampliar nuestro entendimiento y sobre todo pasarlo por nuestra experiencia vivida, ¿no? Que sentimos, que intuimos, que nos viene a la conciencia y a la mente cuando exploramos estos temas. Todo ello para poder realmente responder con mucho más conocimiento y equilibrio la pregunta ¿quién soy? ¿Quién soy? Y bueno, para abrir este capítulo de nuevo, como la vez pasada, vamos a comenzar con una pequeña meditación. Te invito a que te acomodes en tu asiento, que coloques los pies en la tierra, que cruces las piernas, pero que sea una postura cómoda, sencilla, la espalda recta, el cuello relajado y los ojos cerrados. Vamos a comenzar a abrirnos a este mundo interior también, a esta realidad interior, percibiendo simplemente este momento, cómo se manifiesta, tal cual es. Permitiéndote sentir la respiración mientras viaja por tu cuerpo, infusionándolo de vida. Observando y reconociendo tensiones, energías que puedan estar presentes. Y observando también las emociones, sensaciones, percepciones y pensamientos que puedan estar presentes. Tomo conciencia. Me planteo la pregunta, ¿quién soy? ¿Quién soy? Toma conciencia de la conciencia misma que observa, que pregunta, ¿quién soy?
Desde este espacio ofrendamos los frutos de nuestra práctica, de nuestro encuentro. Todo lo que se derive de este encuentro lo ofrecemos para beneficio de todos los seres sintientes, por todas nuestras relaciones. Vamos a ir volviendo lentamente. Permite que tu respiración sea el vehículo que te traiga de vuelta a este momento presente, a este espacio que habitas físicamente, con sus colores y formas, con su temperatura, con sus atributos, tal cual los percibimos en este momento. Te invito también a ampliar esa perspectiva hacia tu dispositivo a través del cual estás observando esto y entrar en este espacio de interconexión entre nosotros, este espacio que va más allá de lo físico, vamos reconociendo que está aquí, en nuestro campo vincular. Bueno, muy bien. Espero, como ya saben, que tengan agüita, que hayan comido, que hayan ido al baño. Si no, este es un buen momento para hacer una pausa y resolver con mucha conciencia. Ok. No vayan a hacer trampa, cuando hago las meditaciones, no vayan a hacer trampa y hagan otra cosa porque no los estoy viendo. La idea es que participen de este encuentro tal como está diseñado, porque hay una razón. Y también porque es importante que activemos ya espacios que van más allá de nuestra mente para poder comenzar a integrar este aprendizaje. Así que bueno, hoy vamos a conversar acerca de el ego, la personalidad y el carácter. Entonces vamos a comenzar hablando del ego y de cómo se manifiesta este aspecto de nuestra existencia que tiene tan mala fama y que es casi siempre el repositorio de todas esas cosas indeseables que no queremos asumir acerca de nosotros o de los demás, ¿no? Es que está en su ego, decimos de otras personas o decimos para evadir y asumir que forma parte de nosotros esas características a las que llamamos nuestro ego, ¿no? El ego es algo que muchas personas buscan trascender, matar, aniquilar, disolver. Y entonces es importante que aquí nos detengamos a definir lo que entendemos por ego. El ego es simplemente cómo comprendemos la conciencia individual. El ego es esa parte de la conciencia suprema, Brahman, esa de la que hablábamos con las afirmaciones, la conciencia suprema que se percibe a sí misma de manera individual a través de nosotros. Eso es el ego, es solamente la conciencia individual, es la individualidad. Ahora, si esta conciencia individual se percibe a sí misma como lo único que existe y lo más importante y que no hay nada más allá de ella, y no viene de una fuente y no está conectada con nada, entonces eso se comienza a parecer más al ego al que estamos acostumbrados a referirnos. Esa parte desconectada de algún modo de sus relaciones, desconectada de la empatía, ¿no? De sentir de poder ponerse en el lugar del otro, de poder también ser altruista y privilegiar las necesidades o deseos de otras personas, no siempre las nuestras. En este sentido, los niños y niñas de menos de 3 años son generalmente el reflejo máximo de cómo podría ser esa personalidad egoica, esa personalidad que solo piensa en sí misma, que cree que es el centro del universo y que lo que ella quiere y necesita es lo más importante y debe ser resuelto y atendido inmediatamente. Es normal para un ser humano experimentarse así inicialmente. Ahora también es interesante cómo antes de los 3 años la mayoría de las personas humanas no se refieren a sí mismas con la palabra yo. Antes de esa etapa, la mayoría de las personas humanas se refieren a sí mismas en la tercera persona. Juanito quiere que le pase su juguete, ¿sí?
María quiere que mamá venga. Entonces, como puedes ver, hay un periodo de transición hasta que podemos realmente comenzar a separarnos del todo. ¿Sí? Hasta ese momento la individualidad todavía no está definida. Está definida cuando nos comenzamos a referir hacia acá y decimos yo. Ahora, este yo, como dije, puede verse a sí mismo integrado en un todo, conectado con un todo, incluso idéntico con la realidad absoluta más sagrada, o puede percibirse como separado y desconectado de todas sus relaciones y de todo el entorno. Entonces es ahí cuando se empiezan a rigidizar aspectos de esta individualidad, y eso es lo que rechazamos. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con la sombra? Digamos que el ego podría llegar a nombrarse como ese aspecto de nuestra individualidad que está consciente de sí mismo e inconsciente de otros aspectos de sí mismo. Entonces, no es, digamos, que la totalidad del ser. Es una individualidad identificada con una realidad externa que puede tener distintos atributos dependiendo de nuestro contexto social, cultural, familiar, comunitario, etc. Entonces, para dar un ejemplo, un ego que está fuertemente identificado con su profesión, pues casi siempre se va a identificar de esa forma, ¿no? Yo soy doctor y escribo como doctor y hablo como doctor y me relaciono como doctor, aunque esté comiendo de fin de semana con mi familia, ¿no? O sea, esta es la parte del ego que se aferra a una forma, a una identidad, a una categoría y determina que eso es lo que ella es. ¿Ok? Como pueden ver, esto es de algún modo una vivencia limitada del ser. Nuestros grandes maestros hablan de una experiencia ilimitada de nuestro propio ser. Hablan de la experiencia de contactar con nuestra esencia como algo que trasciende a este cuerpo, a este nombre o a cualquier atributo parcial que se le pueda atribuir a esta individualidad. De hecho, podríamos decir que la mayoría de los caminos espirituales apuntan hacia la verdad de que esta individualidad es solo una percepción relativa, porque en términos absolutos no es real. Ahora, no solamente desde los caminos espirituales se habla de esto, desde la ciencia también. Esa famosa ecuación de Einstein, ¿no? E igual a mc al cuadrado. La energía es igual a la materia. ¿Qué significa? O sea, nosotros podemos percibirnos como sólidos, podemos percibir que tenemos un cuerpo y que está separado de otros cuerpos y de otros objetos. Sin embargo, esto es una ilusión, puesto que a nivel microscópico, el más molecular y celular posible, no hay una separación. Toda la energía, todo lo que existe está interconectado. Todo está interconectado. Simplemente lo que cambia es la frecuencia de esa energía, la vibración de esa energía, que agrupada de una cierta forma podemos decir es este cuerpo, es esa mesa, es ese cojín. Voy a tomar café. Entonces, ya que tenemos claro lo que es el ego y lo que no es, ¿okay? No es de lo que queremos huir, no es lo indeseable, no es nada más lo negativo, es simplemente la conciencia que se identifica como individual y que va a tener atributos y categorías dependiendo de su entorno. ¿Ok? Así es como formamos esa identidad egoica. Desde una perspectiva energética y también transpersonal, los antiguos yogis identificaban el origen del ego o de la conciencia individual en el plexo solar, en donde surge el chakra Manipura. ¿Okay? Este chakra, este nodo energético en el ser, que está relacionado con el plexo solar, ellos lo vinculan cuando está en equilibrio y en armonía, lo vinculan con estos atributos como del samurái, el gran líder,
¿ok? Una personalidad fuerte está asociado también con el elemento fuego. Entonces, es ese fuego que crea, que participa, que lidera, que efectúa el cambio, que evoluciona, ¿ok? Entonces, eso es cuando está en armonía. Cuando no está en armonía y está en desequilibrio, puede ser aplastante, autoritario, opresor, abusivo, o puede ser del otro lado, sumiso, alguien que no responde, con baja autoestima, complaciente, que termina siempre siguiendo a todas las masas, ¿no? Entonces, depende, digamos, que del bienestar y equilibrio del ego, del sentido del yo, es cómo nos vamos a parar. Y entonces no es algo que en sí mismo inherentemente sea negativo o positivo. Simplemente tiene que ver más bien con el equilibrio de las fuerzas que confluyen para alimentar el sentido del yo. Ahora bien, hablemos de la personalidad, ¿ok? Si tenemos el ego como la individualidad, tenemos a la personalidad como la expresión de esta individualidad en distintos momentos. Entonces, podríamos decir que la personalidad es como el rol que cumplimos o el papel que desempeñamos en esta gran película. De hecho, la palabra personalidad viene de la palabra persona, que significa máscara, y que es como se denominaba, digamos, en el teatro antiguo, a los papeles que representaban eran su persona, ¿ok? Entonces, imagínense nosotros en la vida cómo vamos representando papeles. Yo siempre uso el ejemplo de la voz de servicio al cliente, ¿no? Porque muchas personas tenemos como esta voz de servicio al cliente muy específica que cuando llamamos a buenas tardes, señorita, sí, ¿no? Y nos cambia la voz y la personalidad, ¿no? Y como que actuamos de una cierta forma. Y luego podemos tener otra personalidad con nuestros hijos, con nuestra madre, con nuestro padre, con nuestros colegas, si somos jefes, con nuestros subordinados. Y la personalidad se compone de funciones psíquicas como los pensamientos, los sentimientos, las sensaciones y la intuición. Entonces podríamos decir que cada una de estas representaciones que asumimos, cada una de estas personalidades que asumimos en la vida, puede tener su propio conjunto de funciones psíquicas. Puede sentir, pensar y actuar de ciertas formas, asumir ciertos comportamientos, tener ciertos atributos, cuando está en ese papel. Entonces es algo que puede cambiar dependiendo del contexto, no es algo fijo. Mi maestro Gabor Mate habla de la personalidad como un mecanismo de adaptación al entorno, como una función de supervivencia. Entonces lo que él dice es que realmente estos atributos psíquicos se van a desarrollar leyendo el entorno, leyendo lo que necesitan nuestras relaciones, leyendo lo que es seguro y lo que no es seguro, ¿okay? De lo que es deseable y lo que es indeseable, lo que será aceptado y lo que será rechazado. Y conforme a esa lectura va a desarrollar una máscara, va a desarrollar una representación de nosotros mismos para poder como ser lo que se espera o creemos que se espera de nosotros en esa situación. Pensando también en esta idea de que hay una proyección de una realidad que viene de esa película que traemos adentro y que quién escribió ese guión, bueno, pensemos en nuestra personalidad también como ese papel que nos toca representar en el guión que se nos fue dado. Entonces, ¿de dónde viene este guión? Y cómo informa el modo en el que vamos a pensar, sentir y conducirnos en la vida, dependiendo de con quién nos estemos relacionando. Entonces, hay distintas tipologías para poder clasificar nuestro tipo de personalidad. Hay muchos tipos de lectura, pero pueden checar, por ejemplo, la perspectiva junguiana. Existen 12 arquetipos universales. De acuerdo con su perspectiva, toda la humanidad, todas las personas encajamos en alguno de estos 12 tipos, lo cual también nos hace ver que la personalidad tiene atributos que van más allá de la conciencia individual y que se manifiestan también de manera colectiva y compartida con otras psiques, ¿no?
en este plano de lo inconsciente. También existe desde la psicología los tipos de personalidad de Myers-Briggs. Existen el enneagrama de Gurdjieff, en el cual también puedes ver distintos tonos, distintas luces. Ninguno de ellos es definitivo, sino que es para que tú veas con qué te identificas, con qué resuenas. Vas a leer las descripciones de esos tipos de personalidad y va a haber cosas que te resuenen. Y va a haber cosas también que sientas como un poco de rechazo. Va a haber cosas que digas, no, yo eso nunca jamás, me caga, es lo peor, es lo que más rechazo en las personas. Nunca sería eso. Bueno, no quiere decir que tú seas eso, pero que te despierte una reacción tan fuerte quiere decir que es algo que tienes que mirar. Entonces puede ser que ese tipo de personalidad sea el tipo de personalidad de alguien muy importante en tu vida o que sea tu tipo de personalidad no reconocida, que esté un poco como aspectos de tu ser que están relegados a la sombra y que se manifiestan como esa personalidad. Yo, por ejemplo, con este proceso me he dado cuenta de esta parte de mí que es como súper perfeccionista y exigente, ¿no? Entonces es como una personalidad muy rígida, una personalidad muy exigente, una personalidad muy demandante, una personalidad de algún modo poco comprensiva con las circunstancias, porque siempre cree que hay que dar el 200% en toda situación. Entonces es una parte de mí que puede, pues, no querer descansar o querer siempre estar haciendo y haciendo y haciendo porque no se siente conforme, no piensa que nunca es suficiente. Entonces, puede ser que yo no reconozca esto o que haya vivido muchas décadas de mi vida sin darme cuenta de que esta parte de mí estaba ahí. Y era una parte de mí que estaba como controlando pues mi conducta, mi comportamiento, mis pensamientos y cómo me siento respecto a, no sé, mi chamba o a lo que esté haciendo. Pero si yo no reconozco esa parte, entonces a lo mejor se va a manifestar en personas que sean de esa forma, que sean un poco estrictas, exigentes, disciplinadas, perfeccionistas, sobredemandantes. Y que yo tenga o mucha atracción hacia esas personas o mucho rechazo, pero ese es un indicativo de que hay algo ahí para mí. Entonces yo puedo proyectarlo hacia afuera como que es algo que no es mío, ese atributo, o puedo espejearme en eso y ver que en realidad son aspectos que también tengo yo y ponerme curiosa de por qué están ahí, de dónde vienen y saber que hay algo que soy yo que va más allá de esa parte de mí, que soy más que la suma de mis partes. Y este es entonces otro aspecto de la personalidad, que mucha gente cuando comienza a conocer esas tipologías se identifica por completo con ellas y entonces cae una vez más en una limitación. A decir, solo soy eso, es que yo soy un 12, ya sabes, o yo soy un 7, y hay banda que solo se comunica así y solo ve a los demás así, ¿no? Eso es típico de un 7, ¿no? Es que no, así son, ahí está su herida. O hablan de sí mismos en esos términos, no, es que mis heridas son estas y mi tipología es esta, y yo tengo esta, y entonces caemos en una nueva limitación. No queremos caer en estas nuevas limitaciones, queremos que sea algo que nos ayude a ampliar nuestra comprensión de nosotros mismos, no a limitarla más. Entonces vale la pena preguntarnos por qué tenemos la necesidad de enmascararnos, por qué tenemos la necesidad de desarrollar una máscara para poder representar un rol en esta gran obra de la vida. Esa es una de las preguntas esenciales si queremos realmente revelar lo que está detrás. Hablábamos hace rato de la idea de que todo cambia, todo es efímero, todo es impermanente. Entonces, si el rol que representamos depende del contexto, si el tipo de personalidad que asumimos depende de un inconsciente colectivo y de varias influencias, entonces, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo más allá de este nombre, de esta profesión, de esta edad y de estas categorías? ¿Quién soy cuando digo yo a lo largo del tiempo? Cuando veo una foto de mí misma a los 3 meses, a los 10 años, a los 20 años, a los 30 años, a los 40 años y digo, yo soy esa persona. ¿A qué me refiero? Imagínate que te fueras a una isla desierta, a una isla remota, no desierta, porque entonces no importaría el ejemplo. Una isla remota en la cual nadie te conoce. Nadie sabe nada de ti, nadie tiene una idea de quién eres.
Y te presentas a ese lugar y puedes decir el nombre que quieras, puedes decir que tienes la edad que quieres, contar una historia loquísima acerca de tu origen. Nadie sabría. Y si tú asumieras ese rol durante el suficiente tiempo, ¿no piensas que se volvería tu identidad? Entonces, ¿de qué depende? Es algo que vale la pena preguntarnos si queremos realmente trascender las limitaciones de la individualidad. Y es algo que muchas personas están buscando, trascender esas limitaciones de la individualidad y decir, soy uno con el todo. Quiero sentir profundamente esa conexión con todo, con todas mis relaciones, con la vida, con la tierra, con el sol. Y es posible que a través de ciertas experiencias de expansión de la conciencia, con medicina enteógena o a través de la meditación durante mucho tiempo, podamos llegar a una comprensión de que hay algo más allá que este cuerpo y este nombre y esta individualidad. Hay algo que persiste más allá de la idea que tengo de yo misma y que también es algo que va más allá de lo que la mente pueda decir al respecto. En ese sentido nos estamos moviendo para trascender esta ideología cartesiana de pienso y luego existo, ¿no? Y entonces si no pienso, no existo. Soy lo que pienso. O sea, este hombre Descartes nos ha legado también grandes limitaciones como humanidad desde su perspectiva filosófica, puesto que sí es verdad que la humanidad ha comenzado a limitar su entendimiento de sí misma para pensarse a sí misma solamente como un ser racional, que se piensa y piensa la realidad y la manifiesta de esa forma, cuando en realidad somos un ser integral que está compuesto de mucho más que los pensamientos que pueda tener la mente, y más sabiendo que esos pensamientos son tan efímeros y tan cambiantes y dependen de mi tipo de personalidad. Cuando estoy en mi ser perfeccionista, rígido y exigente, pues los pensamientos que tiene ese ser son bastante rígidos, son bastante exigentes. Ahora, cuando estoy en mi ser compasivo y bodhisattva y medito y siento paz y soy una con el todo, ¿qué tipo de pensamientos voy a tener? ¿No? ¿Qué tipo de emociones voy a sentir? No es que yo deje de sentir o deje de pensar, simplemente se va a transformar los atributos de mi psique dependiendo de la personalidad que asuma. Ahora vámonos al tercer componente, el carácter. ¿Qué es el carácter? Es una serie de patrones y tendencias habituales que se perpetúan, ¿ok? A través de esta personalidad, a través de este ego. Esa serie de hábitos son respuestas habituales en realidad. No sé si algunos de ustedes han visto esta idea de una acción repetida demasiadas veces constituye un hábito y un hábito repetido suficientes veces forja carácter. Acción o conducta, hábito es esa conducta consistentemente. Carácter es un hábito repetido demasiadas veces, consistentemente a lo largo de la vida. Entonces, ¿cuál es tu carácter habitual? ¿Cuáles son tus respuestas habituales ante la vida? Entonces, hablemos de cómo se forja nuestro carácter a la hora de conformar lazos afectivos y desarrollar apego por otra persona. Hablemos de los tipos de apego. Cuando enfrentamos situaciones en la edad temprana que nos hicieron sentir inseguros o inseguras, eso determinó que tuviéramos un desarrollo de respuestas habituales ante esa inseguridad o seguridad. Entonces les voy a dar un ejemplo, ¿no? Hace rato hablábamos de cuando alguien se cae y se lastima y la mamá responde de una cierta forma o no. Puede ser que la mamá esté ausente, puede ser que la mamá responda con indiferencia, puede ser que la mamá responda sobreprotectoramente, puede ser que la mamá responda de manera centrada y en paz cuando el niño se cae. Y todas esas respuestas de la madre, a manera de espejo, van a informar la respuesta también, respuestas futuras habituales de ese niño ante una situación similar.
Entonces, si en ese momento hubo seguridad afectiva y en ese momento el niño recibió lo que necesitaba, que era validar lo que estaba sintiendo, te duele, estás sorprendido, triste, ¿no? Todo eso conforma su ser consciente. Pero si es invalidado, va a formar parte de su inconsciencia. Y la respuesta de adaptación hacia esa situación es lo que va a determinar su carácter en la vida. Entonces, si la persona que era su figura de apego principal no era una relación emocionalmente estable y segura, puede ser que nuestras respuestas forjen un carácter ansioso o un carácter evasivo o un carácter que se congela ante situaciones o un carácter sumiso o complaciente. Estas son 4 respuestas universales que todas las personas enfrentamos: lucha, huida, congelamiento y sumisión o complacencia. De hecho, esta cuarta es como bastante reciente que la agregaron, porque antes eran solo lucha, huida y congelamiento, pero esta cuarta la encuentro fascinante porque a nivel vincular es una de las que más se presentan en desregulación. Entonces, si tengo un carácter ansioso, voy a tender a apegarme demasiado a mis figuras afectivas, ¿no? Entonces, cuando se desarrolle un lazo afectivo con alguien, voy a sentir ansiedad, sí, de perder el vínculo, de lastimar el vínculo, de desconectarme del vínculo, y entonces voy a hacer todo lo posible porque eso no pase, y por estar en contacto, necesitar mucho, mucho contacto, ese carácter ansioso que se conformó en la primera infancia, cuando efectivamente sentí ansiedad porque mi figura de apego, mi madre, mi padre no estaban de la manera que yo necesitaba, y eso me daba mucha ansiedad. Pero de adulta, esa ansiedad ya se vuelve mi carácter, ¿no? Tengo un carácter ansioso, tengo la tendencia habitual a responder con ansiedad cuando mis lazos afectivos están en conflicto de algún modo. Ahora, si yo desarrollo un carácter evasivo y mi tendencia es a huir de la situación y irme corriendo y no enfrentarla, entonces, cuando se presente una situación en la edad adulta de inseguridad afectiva, de un posible conflicto, lo que voy a hacer es querer huirme. Mi carácter va a ser, ¿sabes qué? Volteo para otro lado y salgo de la situación, no la voy a enfrentar, mi carácter va a mirar a otro lado, mi carácter va a ser responder yéndome. Física o simbólicamente me voy a ir, me voy a retirar y no voy a participar de la situación. Ahora, si tengo un carácter que tiende a congelarse, entonces mi respuesta habitual va a ser esa, la parálisis, no poder decidir, no poder elegir, no poder determinar ni comprometerme. Si eso les suena, eso, el miedo al compromiso, esa parálisis, ir para adelante o ir para atrás, el miedo que puede estar asociado con eso, es otra respuesta habitual, que mientras más se repita se vuelve nuestro carácter afectivo. Ahora, ¿qué pasa con la sumisión y la complacencia? Vámonos a esa cuarta respuesta que forja un carácter afectivo para nosotros. Se dice que cuando nuestra supervivencia está amenazada, una posible respuesta es la sumisión y la complacencia o la conciencia de masas, llamémosla así. Entonces, no sé si ustedes han visto que hubo por ahí unos TikToks que se volvieron virales, donde alguien, de repente, sin avisarle a los demás, no sé, saltaba y se iba corriendo. Y todos los que estaban en ese cuarto, sin saber por qué, saltaban y salían corriendo. También hubo un video en donde muchas personas pasaron corriendo como aterrorizadas afuera de un café, y todos los del café, o no sé, el 80% de los que estaban en el café se pararon y se fueron corriendo sin saber por qué, o sea, entraron totalmente en mentalidad de masa. Y esto tiene que ver con esa mente compartida, en esa mente colectiva, que se activa sin mediar la razón, se activa por intuición. Y esto nos sirve para sobrevivir. Si hay una amenaza y todos están corriendo, no tengo tiempo de entender qué está pasando, mi cuerpo va a saltar y va a responder de una cierta forma. De la misma forma, esto puede conformar un carácter que tienda siempre a responder como me dice mi entorno, que si todos los demás van para allá, yo voy para allá.
Que si todos los demás deciden algo, yo decido eso con ellos. Y entonces a la hora de generar lazos afectivos, me vuelvo hipercomplaciente y constituyo a mi pareja o a mi afecto en una figura de autoridad, en cierto modo, con respecto a mí. Y me voy a someter a esa relación. Entonces, como mínimo voy a tratar siempre de complacer, negando constantemente mis deseos y necesidades. Personalidad y carácter son atributos del ego. Personalidad y carácter son atributos de la conciencia individual que se percibe a través de estas luces, pero sobre todo se relaciona desde estos lugares. Entonces, estas partes tienen más que ver con esa realidad exterior en la cual somos recibidos de una cierta forma por nuestras relaciones y no siempre entendemos por qué tenemos el efecto que tenemos sobre las personas. O por qué cuando entramos en un cuarto, en un grupo, ¿no? Las dinámicas grupales son geniales para tomar conciencia de estas cosas. ¿Por qué se dan siempre ciertas dinámicas y situaciones? Bueno, pues eso tiene que ver con esas respuestas habituales, con el tipo de personalidad adaptativa, esa máscara que me voy a poner para participar ahí, y con el sentido de individualidad que yo tengo de yo soy esto y no soy eso, yo estoy aquí y no estoy allá. La conciencia individual. Hablemos entonces de la perspectiva de Ramana Maharshi respecto a todo este tema, porque Ramana Maharshi es quien nos está acompañando, guiando y conduciendo en esta indagación que estamos haciendo durante la primera temporada, ¿quién soy? Era su método, o sea, él vivía de ese método y eso era la respuesta que tenía todo, ¿quién soy? Y si alguien, un discípulo iba y le preguntaba algo, oye maestro, la realidad suprema, no sé qué, le dice, no importa la realidad suprema, tú pregúntate, ¿quién soy? ¿Quién eres? ¿Quién está haciéndome esta pregunta? ¿Quién está en ese cuerpo? ¿Quién está sintiendo lo que tú estás sintiendo? Conócete a ti mismo y conocerás al universo. Entonces, queremos conocernos a profundidad. Queremos poder responder en plena conciencia a esa pregunta. Y lo que sucedía con Ramana Maharshi es que nos hace la invitación a revelar esa identidad primordial a través de, como él dice, seguir el sentido del yo de vuelta a casa. ¿Ok? Entonces lo que él dice es, cuando tú estés meditando, plantea la pregunta, ¿quién soy? ¿Quién soy yo? Y trata realmente de habitar y encuerpar ese yo. Y ve de dónde viene ese sentido del yo. ¿Cómo sabes que existes? ¿Cómo estás seguro que existes y que no eres una chimenea o una mesa o María o Juan? ¿Cómo sabes que eres quien eres? Aham Vritti. Aham Vritti es como él llamaba a esta indagación de seguir el yo hasta su origen. Porque dice, hubo un momento en donde la conciencia suprema, ilimitada, se manifestó como tu individualidad. Hubo un momento donde Brahman se convirtió en Atman, en esta alma, en esta individualidad. Entonces, de algún modo el camino de vuelta es el mismo de ida y de vuelta. Entonces, así como de la conciencia ilimitada pasamos a la individual, de la individual podemos también pasar a la conciencia ilimitada a través del sentido del yo y de preguntarnos con fervor y conciencia, ¿quién soy? Si yo no soy esta personalidad que cambia, si yo no soy este carácter que responde de distintas maneras solo por condicionamiento, entonces ¿quién soy yo? ¿Cuál es realmente la respuesta a esa indagación? La respuesta no viene de la mente. La respuesta no viene de ninguna parte que sea limitada de esa conciencia total. La respuesta no puede venir del mundo relativo para poder comprender el mundo absoluto. Esa respuesta, los antiguos dicen, es una experiencia directa del ser. Esa respuesta no tiene palabras, no tiene definiciones, no tiene categorías, no tiene atributos. Es una respuesta que debe ser vivida, debe ser encarnada. Entonces, cuando exploramos los aspectos del ser que tienen que ver con nuestra personalidad o nuestro carácter, o el ego como se identifica como alguien separado del todo, realmente estamos en el nivel de la relatividad
Y aunque sí es importante comprender de dónde viene todo esto, también es importante saber y conocernos a nosotros mismos tal cual somos detrás de todos esos atributos. Una esencia primordial, y esa esencia primordial sigue viva a pesar de todo lo que pueda llegar a cambiar en la vida. ¿Quién soy? Es la experiencia directa de la realidad. ¿Quién soy? Es la experiencia directa de nuestra verdad más íntima. Y esa verdad es compartida, y esa verdad es algo que trasciende la materia, trasciende el tiempo, trasciende el espacio. Es una realidad que, como el sol, podemos sentir su calor, sentir su luz, y nuestra vida es vida gracias a ella, pero no siempre reconocemos que está ahí ese astro. Y hablando de astros, me recuerda a esta analogía que hacían los antiguos yogis para referirse a la conciencia de la mente y la conciencia del corazón. Entonces ellos llamaban a estas dos partes las luminarias de la conciencia y decían que la mente era Chandra Mandala, el círculo de la luna, y el corazón era Surya Mandala, el círculo del sol. Entonces, para referirse que en realidad la conciencia luminosa expresada a través del corazón es la cual alimenta y refleja su luz en la mente. Entonces la mente no tiene una luz propia, sino se alimenta de la luz del sol, así como la luna no tiene una luz propia y lo que vemos es la luz del sol reflejada. De igual forma, el corazón espiritual, este asiento de la conciencia y puente entre la individualidad y lo ilimitado, es donde verdaderamente reside el ser, que puede ser quien responda a esa pregunta de quién soy. La mente de acá arriba está solo reflejando cosas, proyectando cosas, y no va a poder nunca contestar eso. Por eso los taoístas muy sabiamente decían, el camino que puede ser nombrado no es el camino. Entonces es lo mismo, no podemos nombrarlo aquí, no te puedo yo decir, entonces somos esto. Lo que sí te puedo decir es que entrar en contacto con esa realidad trascendental es algo que es posible, es algo que es deseable y es algo que nos puede liberar de todas las limitaciones que se manifiestan en nuestra vida cotidiana y que previenen que podamos efectivamente sentir paz y habitarla. Entonces, esto es un poco lo que quiero que contemplemos para este segundo módulo en términos de quiénes somos como individuos y como personas en esta sociedad. Sería importante e interesante que le preguntaran a personas que les conocen muy bien, que les hablen de ustedes, que les hablen de qué tipo de personalidad crees que tengo, cómo es mi carácter. Comienza a interesarte acerca de cómo te perciben los demás. Y si hay una gran disonancia entre quién crees que eres y cómo te perciben, entonces ahí está tu campo de crecimiento y potencia, ¿no? Ahora, si tal cual tú como te vives y te crees que eres, te dicen los demás que eres, entonces eso quiere decir que has hecho un gran trabajo en acercarte cada vez más a tu esencia, a tus cualidades natas y verdaderas y reales y auténticas. Y entonces conforme más cerca estés de ese ser primordial, pues menos disonancia va a haber, no va a haber máscaras, no va a haber mucho conflicto realmente entre quién eres y cómo te perciben y cómo te viven los demás. Entonces, que valga esto como un ejercicio de conciencia y que valga esto también como un lugar a donde mirar más adelante en el camino, ¿no? Entonces, imagínate después de haber hecho un retiro, de haber estudiado todo esto, de haberlo practicado, de haberlo reflexionado en grupo, y que en unos meses, o en unos años, o en unas semanas, puedas mirar atrás y decir, ¿dónde estoy ahora? ¿Cómo me estoy parando en el mundo? ¿Cómo me estoy parando en mis relaciones? ¿Qué tanto acerca de mí conozco y qué tanto acerca de mí me doy cuenta que no conozco? Recuerden que la ignorancia es como la causa principal de nuestro sufrimiento a nivel humanidad. La ignorancia de nuestra esencia, la ignorancia de por qué estamos aquí, de quiénes somos y de cómo nos relacionamos con el todo que está más allá de esta conciencia individual. Entonces vamos poco a poco, espero que hayan estado meditando quienes están participando desde el módulo anterior. Quienes no, les pido por favor que integren en su vida cotidiana la práctica de meditar 7 minutos, 5 a 7 minutos, 5 veces por semana.
Pero Tara es muy poquito, ¿no? Ok, perfecto, medita 2 horas y media si quieres, pero el mínimo compromiso es hacerlo 5 veces por semana por 5 a 7 minutos. Y la idea de esto es porque queremos que sea fácil, y queremos que sea algo rápido, práctico, sencillo y que no haya tanto esfuerzo en incorporarlo en tu vida cotidiana, porque tiene más que ver las 5 veces que la duración de cada una de ellas. Tiene más que ver con que te comprometas a hacer algo consistentemente, para que puedas ver los resultados. Entonces, eso solo lo vamos a lograr si frenamos el mundo de las formas, las apariencias, las proyecciones, las interpretaciones, las percepciones, y estamos en silencio durante un ratito. Y simplemente observamos. Y simplemente atestiguamos la realidad como se manifiesta para nosotros. Y es desde ese lugar que se despierta y se revela la conciencia testigo, que es como si esa conciencia ilimitada nos estuviera viendo, estuviera tomando conciencia de sí misma a través de nosotros. Y este es el camino de vuelta a casa. Nos vemos dentro de poquito para practicar, quienes estén formando parte del grupo de práctica, quienes no. Les invito también a que lo consideren, pues es muy valioso también encontrarnos y que puedas hacer tus preguntas, comentarios, dudas, y que se activen también estas dinámicas relacionales de espejearnos y de poder reflejar nuestra realidad más íntima y compartirla con los demás, porque de esa manera podemos también percibir y tomar conciencia de nuestra interconexión y de que estamos todos aquí caminando de vuelta al mismo lugar, porque venimos del mismo lugar. Yo soy Tara y te agradezco muchísimo haber estado aquí. Nos vemos pronto.